Dios le bendiga a todos ustedes en esta hora. Contento de poder por este medio compartir con ustedes un importantísimo tema que tiene que ver con la base, con el génesis de la educación adventista, el porqué, su importancia, su relevancia aún para este siglo XXI y lo por venir si el Señor no ha venido. Así que en esta hora quiero hablarles acerca del génesis de la educación adventista. Así que vamos a hablar un poquito acerca de los principios, de los orígenes de la educación adventista. Para nosotros poder entender todo este movimiento que nosotros tenemos educativo, no solo en la República Dominicana, pero en todo el mundo, necesitamos conocer los contextos históricos, sociales, culturales, en los cuales se incorporó la educación adventista en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros este tema debemos mirarlo en dos vertientes. Número uno, y Elena de White lo expresó muy bien, número uno, lo que tiene que ver con la filosofía de la educación que nosotros tenemos, donde ella la plasmó muy bien en el libro La Educación. El libro La Educación realmente es un libro que habla acerca de la filosofía de la educación cristiana, de la educación bíblica. Y allí ella se explaya explicándola a la luz de la palabra de Dios. Y entonces está la educación formal como tal, donde se aplican esos principios filosóficos y bíblicos de la educación adventista en lo que nosotros conocemos como escuelas o colegios, tanto primarios, secundarios, universidades, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, ella escribió bastante el libro La Educación Cristiana y Consejo para Maestros, entre otros libros interesantes que amplían esa visión. En esta hora yo quiero hablarles a ustedes entonces acerca de esos inicios de la educación. Y tenemos que empezar en primer lugar con un versículo bíblico que está en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, donde el profeta Isaías dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es una declaración muy profunda acerca de la educación, porque me hace ver varias cosas ese texto. Número uno, que Dios tiene interés en educar a nuestros hijos, en educarnos a nosotros. Dios se interesa por ser un buen maestro. Así que pudiéramos decir que Dios como profesión también es un maestro y quiere enseñar a sus hijos. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso, queridos directores de educación, directores de escuelas, delegados, todos? Dios quiere hacerlo porque Él sabe que si Él es el maestro y enseña a nuestros hijos, entonces nuestros hijos tendrán paz, tendrán tranquilidad, tendrán un horizonte claro, definido con lo que presenta este mundo. Así que Isaías 54:13 pienso que es la base extraordinaria de la educación adventista, o mejor dicho también de la educación bíblica. Y todos tus hijos, nunca lo olvides, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dicho esto, entonces, debemos decir algunas premisas. Número uno, primera premisa, la educación surge en la mente de Dios. Eso es muy importante. O sea, la educación, cuando hablamos de la filosofía de la educación, cuando hablamos del concepto de educación, no es un asunto que nació en la mente de un hombre, de un pastor, ni siquiera de los pioneros de la iglesia. La educación nace en la mente de Dios. Y si la educación nace en la mente de Dios, entonces debemos prestarle atención. Número dos, otra premisa importante que se desprende de este contexto educativo es que Dios quería ser el maestro por excelencia de sus hijos.
Dios quería ser el maestro, y hace un ratito ya hice énfasis en eso. Dios quería ser el maestro de sus hijos. Y número 3, una tercera premisa es que con la entrada del pecado, después, fíjense que antes del pecado, Dios enseñaba a nuestros primeros padres cara a cara, pero después del pecado, entonces Dios, el interés primario de Dios es redimir al ser humano, es salvar al ser humano. Y es muy interesante porque Dios, para salvar, para redimir al ser humano, se valió y se vale de la educación. Por eso ustedes notan, por ejemplo, que antes del pecado, Dios venía a hablar libremente con sus hijos en el jardín del Edén. Tenía esa relación cara a cara con Dios. Y entonces, pues evidentemente después del pecado, entonces comenzó a variar un poquito, y más adelante les voy a hablar de eso. Pero quiero que presten atención a esta cita legendaria, pudiera decir yo. Es una cita épica que aparece en el libro precisamente La Educación, escrito por Elena de White, en la página 30. Libro La Educación, página 30, dice lo siguiente: en el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son una. Pues tanto en la educación como en la redención nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y yo digo, gloria a Dios, fuerte amén puedo decir en esta hora, porque la base de la obra redentiva del ser humano y la base de la educación, dice la sierva inspirada, que es la misma, es Jesucristo. Así que cuando nosotros hablamos de educación en el contexto adventista, nosotros no simplemente estamos hablando de la prosecución o lograr un curso determinado de estudios. No. Eso lo hace cualquier organización por allá afuera, que te enseña desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. Eso lo puede hacer cualquier institución. El concepto de la educación adventista y bíblica es más allá que conseguir un curso determinado de estudio. No, sí, es más allá que eso. Es redimir al ser humano. Por eso en la educación adventista se dice mucho que educar es redimir. Qué lema más poderoso es: educar es redimir. Así que es muy importante eso. Así que Dios antes del pecado tenía esa función de ser un maestro por excelencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y era una especie, ¿verdad?, de contacto directo que Dios tenía. Bueno, vino el pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre, entonces hubo limitaciones. El libro de Isaías dice que cuando entró el pecado hubo una separación, un muro entre Dios y el hombre, porque el pecado causa destrucción, separación. Pero Dios no quiso perder, ni soltar, ni dejar al azar la educación. No, para nada. Así que aún después del pecado, Dios no suelta la educación, sino que ahora, aunque no lo puede hacer cara a cara porque no puede el hombre sostenerse en pie delante de un Dios santo siendo pecador, entonces Dios va a usar ahora algunos mecanismos para seguir poniendo en el corazón del ser humano la semilla redentiva, y lo iba a hacer a través de procesos educativos. Así que usted va a encontrar que desde Génesis, por ejemplo, Dios establece los sacrificios con Abraham y con Noé. Los sacrificios eran maneras de cómo Dios educaba a sus hijos. Usted también, por ejemplo, va a encontrar el santuario. El santuario no solamente era un lugar de cúltico. El santuario, Elena de White dice que el santuario era una escuela. Me llamó mucho la atención eso, era una escuela, y allí Dios pues
enseñaba tantas lecciones importantes a sus hijos. La escuela de los profetas, siendo Samuel su fundador, muy influyente, luego Eliseo, que jugó un papel preponderante en esa escuela de los profetas. A la educación también Dios la fue estableciendo de manera patriarcal, es decir, los patriarcas, y era oral, los patriarcas instruían a sus descendientes, le contaban las maravillas de la creación, del diluvio, etcétera, etcétera, y entonces todo eso era un proceso educativo. Evidentemente, el tiempo entonces se encargó de que esas historias bíblicas fuesen plasmadas en libros, y entonces de allí nos vino gran parte de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Así que nosotros vemos que Dios tenía un proceso interesante de educación. El tiempo pasó, vinieron otros procesos educativos, por ejemplo el proceso griego, el cual se le llamó helenización. Alejandro Magno jugó un papel importante en ese proceso de la educación. Cuando Alejandro conquistaba, por ejemplo, un territorio, un país, Alejandro Magno lo primero que hacía era que suplantaba el idioma y se instauraba el griego. Y lo segundo que hacía era que tomaba las escuelas y las bibliotecas, sacaba todos los libros, traía los clásicos griegos y entonces en las escuelas con eso se enseñaba. Y ese proceso se llamó, entre otras cosas, ¿verdad?, helenización. Eso fue tan profundo que aún después que vienen los romanos y sustituyen a los griegos, el proceso de la iniciación sigue, y ustedes notan que en todo el Imperio Romano se hablaba más griego incluso que el mismo latín. Así que esos procesos vinieron, luego vino la Edad Oscura, ustedes conocen muy bien eso, el conocimiento, la educación se quedó en las catedrales, se quedó en un grupo de personas, era para un grupo privilegiado. Por eso, y entre otras cosas, se le llama también la Edad Oscura, esa Edad Media. Entonces después vino una reacción al asunto de la Edad Media, que nosotros conocemos en la historia como el iluminismo. Fue ese proceso dinámico donde varios filósofos ingleses y franceses pusieron en marcha la entronización de la razón, y entonces se sacó la Biblia prácticamente del proceso educativo. Y usted va a encontrar allí a muchísimas personas importantes como John Locke, René Descartes, Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Todos esos individuos fueron grandes exponentes del iluminismo. Pero es bueno decir que mucho de la filosofía griega todavía permeaba en este ambiente. Luego viene entonces en el siglo XIX las reformas educativas, las grandes reformas educativas, y hay un señor llamado Horace Grant, muy interesante porque Horace Grant, él ayudó para que el proceso de las escuelas primarias fuera dinámico y muchos niños pudieran tener participación en la escuela pública. Esto es así porque aún para principios del siglo XIX la educación era reservada para una élite, para un grupo, para aquellos que podían manejar dinero y recursos y que no tenían necesidad de trabajar. Ahora, todos los pobres y los que tenían necesidad de trabajar no se podían dar el lujo de ir a una escuela porque lo que había era que llevar alimento a la mesa día a día. Así que la educación era muy privilegiada, era muy cerrada, y aún así todavía cuando Horace Mann llega en ese proceso revolucionario, todavía está muy recluida la educación, pero él hace grandes esfuerzos y otros más, por supuesto, y entonces ya ahora la educación comienza a ser pública, comienza a ser obligatoria para todos los niños, y que a todos se le diera la misma ventaja. Eso era en cuanto a las escuelas primarias. Ya a nivel universitario hay un
colegio que surgió, que hizo una reforma radical. Qué bueno que nosotros lo tengamos. Es un colegio llamado Oberlin College. Oberlin College, de hecho, tuvo un gran exponente llamado Sylvester Graham. Y Sylvester Graham y Oberlin College, ellos revolucionaron la educación universitaria en la siguiente vía. En la educación universitaria se estudiaban muchos clásicos también, muchos clásicos, el griego, latín y todo eso era lo que se estudiaba mayormente. Pero cuando Oberlin surge en el año 1830 más o menos, ellos reemplazaron en ese colegio o universidad como se le llamaba, como le llamamos nosotros, ellos reemplazaron todos los clásicos griegos y entonces pusieron como base de la educación la Biblia. Así que ahora en Oberlin College vino una cosmovisión bíblica para la educación. Y eso fue muy importante. Recuerden, en 1830 todavía el adventismo no ha surgido como tal. ¿Ok? 1830 ya Oberlin College está poniendo unas bases interesantes y aún más que eso, en Oberlin College ellos decidieron que se tenía que hacer un equilibrio entre lo mental y lo físico en la educación. Así que ellos no solamente enseñaban teoría, sino que también ponían a los estudiantes a hacer trabajos manuales. Y a mí me da eso una gran lección, queridos amigos y hermanos que me escuchan, que me están viendo. Me da una gran lección y es que el proceso educativo adventista no nació en el vacío, sino que ya venía una serie de eventos desarrollándose que nosotros luego lo íbamos también a adoptar algunas de esas cosas y a darle un tinte adventista y de acuerdo al espíritu de profecía. Decir lo siguiente es muy importante. Nosotros hoy somos conocidos como una iglesia que apoya la educación, que motiva la educación, que motiva a todo el mundo a estudiar. Es interesantísimo eso. Cuando vemos las estadísticas, somos una iglesia con la mayor cantidad de escuelas primarias, secundarias, universidades, con más de 2 millones de alumnos. Después de la Iglesia Católica somos el movimiento educativo más grande del mundo y damos gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos la historia, nos damos cuenta que la obra educativa fue la última de las instituciones preponderantes y enfocadas del todo a la misión que los pioneros fundaron, la última. Cuando usted estudia la historia adventista, usted se va a dar cuenta que todo empezó con el mensaje adventista 1844-1848. La primera institución es Publicaciones, la obra de Publicaciones 1848-1849. Luego vino la estructura de la iglesia, la organización, 1860-1863. Entonces después viene la salud, la visión de la salud, del primer hospital de la salud de la iglesia, 1866. Pero señores, es en el 1872 que oficialmente la iglesia adopta una escuela. Estamos hablando literalmente 28 años después del gran chasco. 28 años después del gran chasco. Y realmente hasta el 1900 fue que tuvimos la oportunidad de tener el sistema organizado, bien organizado de las escuelas como lo tenemos hoy. Así que nos preguntamos, ¿pero por qué esto? ¿Por qué fue lo último? ¿Por qué esa, vamos a poder decir, esa morosidad? Eso tiene varias respuestas. Debo decir que aunque fue en 1872, pero es muy importante, ya en 1853 se hizo el primer intento educacional, 1853, pero fue un intento independiente. Una joven llamada Martha Byington, en una ciudad llamada Bucksbride, en New York, ella decidió iniciar una escuela, pero fue una escuela independiente. Esa Martha Byington era hija del pastor Byington, que fue el primer presidente de la Asociación General. Pero esta escuela nada más duró 3 años, así que cerró, jamás se volvió a hablar de eso. ¿Y cuál era la situación? Bueno, número uno,
Los pioneros creían que Cristo iba a venir por segunda vez. Así como ellos decían, bueno, como Cristo viene por segunda vez, no hay necesidad de estudiar. Así razonaban ellos. Creían que estudiar, mandar a los hijos a estudiar era una pérdida de tiempo. Y bueno, ojalá que no pensemos así hoy, ¿verdad? Pero los pioneros pensaban así. Solo educaban para lo básico, es decir, para entender un poquito la Biblia, lo religioso, y luego la idea era ganarse la vida a corto plazo. Fíjense, para el año 1862, un hermano le pregunta a Jaime White lo siguiente: si creía que era compatible estar esperando a Cristo y darle educación a sus hijos. Fíjense, todavía 1862, ese concepto de los hermanos. ¿Qué debe? Dice el hermano, si es así, supongamos que usted me diga que sí, que es así, que debemos enviarlo. Deberíamos enviarlo a la escuela pública donde aprenden el doble de cosas de malas que las buenas. 1862 ya la gente de hecho tenía preocupación con mandar a sus hijos a las escuelas públicas porque no eran una buena cosa. Ahora imagínese usted ahora, si eso era en 1862. ¿Ve? Jaime White entonces le respondió a este hermano lo siguiente: el hecho, y voy a leer textualmente lo que Jaime White contestó para que no se me quede nada. El hecho de que Cristo esté pronto a venir no es razón para no perfeccionar la mente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Una mente bien disciplinada e informada puede recibir y apreciar mejor las sublimes verdades de la segunda venida de Cristo. ¡Qué grande era Jaime White! Y de hecho, esa declaración de Jaime White, 1862, puso las bases para la educación adventista. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, rápidamente les cuento que sucedió de una manera como Dios sabe hacer las cosas, de manera inesperada. Un señor llamado Goodloe Harper Bell, él era maestro muy reconocido, había nacido en el año 1832, pero él era maestro, fue maestro en la ciudad de New York, después fue maestro e inspector en Grand Rapids, ahí en Michigan. No muy lejos está eso de Battle Creek. Así que el profesor Bell, no era adventista, llegó a Battle Creek en el invierno de 1866-1867. Llegó allí acompañando a un amigo que estaba en el sanatorio adventista, en el hospital adventista. Él fue a acompañarlo. En ese entonces él tenía 34 años de edad. Parece que le fue muy bien, le gustó mucho, porque el profesor Bell enfermó y el lugar que decidió para ir a atenderse fue el sanatorio adventista. Así que fue al sanatorio adventista en el año 1868 y allí se quedó para ser tratado. Es interesante que lo pusieron a compartir habitación con un hermano, un señor apellido Osborne. Solamente conocemos el apellido Osborne, este hermano. Y este hermano, interesante, fíjense qué hacía. Ellos compartían habitación y él esperaba que el profesor Bell se durmiera para orar por él. Así que cuando el profesor Bell se dormía, el hermano Osborne comenzaba a interceder, pero él lo hacía en voz alta. Y creyendo que el profesor Bell estaba durmiendo, pero resulta ser que el profesor Bell no estaba durmiendo. Y todas las noches el profesor Bell escuchaba las oraciones del hermano Osborne y decía: oye, pero este hombre se preocupa mucho por mí, intercede por mí. Resultado, el profesor Bell entregó su vida a Cristo y se hizo adventista del séptimo día. Ahora, el profesor Bell, decidió entregar su vida a Cristo y en el año 1868, esto es historia, 1868, empezó una escuela por pedido de varios hermanos que querían que le educaran a sus hijos allí en Battle Creek. Y así empezó una escuela, se llamó Escuela Selecta. Los resultados fueron tan grandes que en 1872, 4 años después, 1872, Jaime White dijo: tenemos que adoptar esta escuela para ayudarlo con la logística
y ayudarlo también en lo financiero. Así que en el año 1872, como dije hace un rato, entonces surge la primera escuela oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siendo el fundador y profesor el pastor Goodloe Harper. 2 años después, entonces, en 1874, se forma lo que fue la Universidad de Battle Creek Adventista, o como ellos le llamaban, Colegio Adventista de Battle Creek. Allí la idea era preparar a los obreros, preparar a los pastores, porque los pastores hasta ese entonces no estudiaban ni nada. Ellos simplemente hacían lo que veían por allí y aprendían de lo que los otros le enseñaban. Si eso estaba mal, pues lo iban a seguir replicando. Así que decidieron fundar la universidad. La base de la educación adventista iba a estar allí en Lucas 2:52. Lucas 2:52. Ese texto está ahí, quizá lo podemos ver en pantalla, pero dice, y Jesús crecía en sabiduría, es decir, en lo mental, y en estatura, físico, y en gracia para con Dios, lo espiritual, y los hombres. Por eso ustedes van a ver mucho énfasis en la educación adventista, que la educación adventista educa la mano, la mente y el corazón. Es una educación integral. Así que, mis queridos hermanos, amigos, ya para ir concluyendo, los inicios no fueron fáciles. Por ejemplo, en la universidad no había quien dirigiera así la universidad, así que se buscó un hermano adventista que tenía una maestría de una universidad de Michigan, una universidad no adventista. Cuando se le dijo para venir a dirigir la universidad adventista, él no supo cómo aplicar los consejos del Espíritu de Profecía a la educación, así que terminó renunciando. Luego vino un segundo rector. Ese primero se llamaba Sidney Brownsberger. Después vino un segundo llamado Alexander McLean. Este era un doctor en divinidades, extraordinario, pero había un solo problema: no era adventista. Así que las cosas fueron de mal en peor. Resultado: en el año escolar 1882-1883, la Universidad de Battle Creek Adventista tuvo que cerrar. No había manera de cómo aplicar los principios bíblicos allí. Se seguían usando los clásicos. Era un desastre, hasta tal punto que Elena de White tuvo que escribir un testimonio en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 5, un testimonio que se llama Nuestros Colegios o Nuestro Colegio. Allí, en ese testimonio, ella habla de muchas cosas muy fuertes y muy claras, por cierto. Dice, entre las cosas que dice, si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces véndanlo a los mundanos y permitir que ellos asuman el control total. Tremendo. Pero también ella siguió aconsejando en ese mismo testimonio, en la página 24, 25. Dice, es el propósito declarado de Dios, y atención todo lo que estamos aquí ahora, es el propósito declarado de Dios tener un colegio en el país donde se dé a la Biblia su debido lugar en la educación de la juventud. Todavía la Iglesia Adventista no ha renunciado a eso. La base de la educación adventista tiene que ser la Biblia. ¿Por qué? Porque la obra de la educación y de la redención son una, según lo que nosotros vimos. Y para ser una, entonces tiene que tener como base la palabra del Señor. Así que yo les animo a todos los que estamos aquí presentes para que pongamos en alto la educación adventista. Nosotros en nuestro país hemos tenido, por la gracia de Dios, colegios que han venido desde hace muchos años. Colegio Adventista en Barahona, en Jábaba, el Colegio de Mella, el Colegio Dominicano que está en la universidad, el Juan Pablo Duarte en San Pedro, el de Atomayor. Son colegios con más de 50 años y más, algunos casi 100 años ya, 100 años ya algunos. Y damos gloria a Dios por eso, porque han formado a muchas personas. La UNAD, por ejemplo, también ha formado tantos obreros que han ayudado al desarrollo y al cumplimiento de la misión. Que Dios bendiga en gran manera, hermanos, que Dios bendiga en gran manera la educación adventista. Y yo hago un llamado, un desafío en esta hora para que tanto colegios como iglesias, directores de educación de las iglesias locales, de los colegios, pastores, administradores, todos nos involucremos
para que la obra de la educación siga hacia adelante. Que Dios nos bendiga en esta hora.